Esta semana comenzó el paulatino regreso a las clases en Uruguay. Han sido 2 meses y medio para muchos niños de todo el país que con protocolos exigentes pudieron por fin empezar a volver a las aulas. Pero todavía faltan varias etapas del cronograma. Por ejemplo, los jardines de infantes de todo el país recién retoman las clases el 15 de este mes, aunque como el 15 es el Día del Trabajador de la Educación Privada, es esperable que varias instituciones arranquen el 16. Hace un tiempo, aquí en Perspectiva conversamos sobre el impacto que el encierro prolongado podía tener sobre los más pequeños. Ahora que tenemos fecha de retorno, ponemos el ojo en la otra punta: cómo prepararse para volver. Para eso estamos en línea ahora con la psicóloga Carolina Ramat, que es especialista en niños y su familia. Carolina, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte por acá. ¿Tú has visto casos de niños que han tenido retrocesos? Por ejemplo, niños chicos, ¿no? Que quizás pierden el control de los esfínteres. ¿Han visto casos de ese estilo en estos meses? Sí, hubieron varias situaciones en relación, por ejemplo, al sueño, al apetito, a la energía que se va manejando en las casas también en cuanto a la intensidad, con los famosos llamados berrinches o desbordes emocionales también. Esto tiene que ver con qué específicamente, con el hecho de volver a estar todo el día con los padres, con perder contacto con otros niños de su edad, quizás. Sí, en realidad, frente a los cambios, es esperable que sucedan ciertos cambios a nivel conductual, sobre todo cuando estamos hablando de primera infancia. Este fue un cambio muy fuerte, muy grande y abrupto, ¿no? En el primer tiempo, vos recién decías, hace un tiempo hablamos sobre los primeros efectos y, y claro, lo que se escuchaba hablar mucho en las familias tenía que ver con el caos, con el estrés, con la incertidumbre, con ansiedad, con angustia, ¿no? Muchos cambios, muchos movimientos se dieron en forma abrupta, repentina, donde nadie estaba preparado para que eso suceda, y cambios a todo nivel, ¿no? Desde lo social, porque tuvimos que distanciarnos socialmente, físicamente, desde lo laboral, lo económico, bueno, nuestros espacios privados también. Hubieron muchos cambios que claramente, siendo que los niños y las niñas, sobre todo los más chiquitos, son parte de un sistema familiar, todo lo que sucede a su alrededor les genera también el impacto psicoafectivo, al igual que las personas adultas, solo que no siempre tienen las herramientas para poder manifestarlo, ya sea porque son chiquitos y aún no tienen, por ejemplo, el lenguaje, o porque son más grandes y aún no han adquirido la posibilidad de identificar sus emociones y expresarlas de forma adecuada, ¿no? Entonces ahí es donde vemos otro tipo de manifestaciones en donde se expresa la ansiedad, la angustia, la preocupación o las emociones que estén sucediendo también en sus casas, y lo vemos reflejado de esta manera, ¿no? En el sueño, en la alimentación, en el control de esfínteres, en las conductas a nivel emocional. ¿Qué desafíos te parece que tienen los padres ahora para preparar a los niños chicos para la vuelta a clases? ¿En qué se Ahora tienen es que una enfocar? nueva etapa. ¿En qué, perdón? ¿En qué se tienen que enfocar, digo, para prepararlos para la vuelta? Yo creo que ahora, a diferencia de cuando empezamos con la cuarentena, que fue como el primer gran cambio, tenemos tiempo y tenemos cierta experiencia. Tenemos tiempo porque nos han avisado las fechas de retorno y tenemos cierta información que se va dando, ¿no? Sabemos que hay un comité científico honorario que es el que está poniendo el pienso en la forma de cómo se vuelven estos famosos protocolos. Si bien en realidad se está pensando más en un tema sanitario y el cuidado más a nivel de la salud física, también está el cuidado de la salud mental y de todo el área emocional, que ahí creo que amerita poner foco, ¿no? Ya sabemos en todo este tiempo que hubieron algunas manifestaciones a nivel emocional producto de la situación que estamos viviendo, ¿no?
Y en esta experiencia de estos 2 meses y pico que llevamos en esta situación, eh, contamos justamente con la experiencia de lo vivido. Entonces, seguramente cada familia, que además cada familia es bien particular, con sus propias características, con sus propias dinámicas y demás, eh, seguramente ya cada familia haya probado estrategias, haya utilizado ciertos recursos que puede saber cuáles le han funcionado y cuáles no. Entonces, en base a esa experiencia de cómo esa familia se puede adecuar a un nuevo cambio, como ya se adecuó al cambio pasado, puede utilizar nuevamente esas estrategias y esos recursos para adecuarse a este nuevo cambio. Eso creo que es una ventaja en relación a la vez anterior. Tenemos tiempo y tenemos cierta experiencia. Entonces, cada familia puede pensar y dialogar según las edades de sus hijos o sus hijas en familia cuál puede ser la mejor manera para acomodarse a este cambio, que va a ser un reacomodo de rutinas, que va a ser también, y es en esto, perdón, antes de seguir en las rutinas, me detengo también a, cuando pensemos en las nuevas rutinas, dar tiempo al encuentro, que eso es muy importante. Y dar tiempo al encuentro nos da la posibilidad justamente de hablar, de escucharnos, de observarnos y de percibir cómo estamos, porque en eso es importante que las personas adultas podamos acompañar a niños y niñas, sobre todo a los más chiquitos, desde la observación y desde una presencia presente, ¿no? No es lo mismo estar preguntando cómo te fue en el cole o cómo te fue hoy en tu día mirando el celular o con la cabeza en otra cosa, que estando verdaderamente presentes para poder percibir eh, la mayor cantidad de información que nos puedan ofrecer. Entonces, en ese sentido, en estos encuentros, hablar lo que va pasando, anticipar las situaciones que vamos a vivir, anticiparla a la medida justa, ¿no? Porque a veces anticipamos tanto que podemos generar ansiedad. Entonces, una anticipación que permita a nuestros hijos y a nuestras hijas entender qué es lo que va a pasar, con qué se van a encontrar, porque es una vuelta a las clases presenciales, pero es una vuelta a un espacio que va a estar diferente, con referentes que seguramente van a estar diferentes, aunque sean en el aspecto, ¿no? Sabemos que hay un uso de pantallas o de tapabocas, de túnicas, bueno, estas cuestiones son importantes poderlas anticipar y en el hablar, sobre todo con los niños y niñas más chiquitas, ser breves, utilizar la menor cantidad de palabras posibles, pero elegir las que sean más claras y, y ser lo más honestos y honestas posibles en lo que vamos a transmitir. Después, también dar lugar a las preguntas. A veces cuando decimos algo, nuestros hijos o nuestras hijas lo escuchan y siguen jugando. Y tal vez al rato, a las horas, al otro día, nos hacen una pregunta que tenía que ver con algo que hablamos en otro momento. Entonces también estar atentos y atentas a esas situaciones en donde nos encontramos, hablamos, compartimos, anticipamos, preguntamos cómo están viviendo esta situación, sin sesgar, ¿no? Porque a veces también con la ansiedad que puede generar esto para mamás y papás, ¿te fue bien hoy? ¿Te lavaste las manos? ¿No? Que a veces son preguntas sesgadas que no permiten la libertad de expresión de lo que les van sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, escuchar, abrirnos, estar dispuestas a recibir lo que tengan para decirnos, y si no tienen nada para decirnos ahora, también no forzar esas situaciones y dar tiempo a los procesos. Así como creo que uno de los grandes aprendizajes de este primer gran cambio tuvo que ver con que hay que respetar los procesos. Al principio era todo muy caótico, cada familia es particular, ¿no? Estoy hablando en una generalidad, Claro. mucho estrés, mucha incertidumbre, y después eso se fue de alguna manera acomodando, en el mejor de los casos se fueron generando nuevas rutinas, entonces ahora es salir de esta nueva estabilidad que se había generado, digo en el mejor de los casos, en otros no ha sido posible, pero si ese es el caso, entonces volver a salir y generar otras rutinas es un movimiento. Entonces, me parece que eso, ¿no? Dar lugar al encuentro, hablar, escuchar, estar atentos, atentas, ser claros, concretos,
y estar disponible. Hay quizás un desafío también, aparte o vinculado, ¿no?, con todo esto que mencionas, que es muchos niños no han visto amiguitos o compañeritos en un montón de semanas y se generó como un poco un miedo al otro, ¿no?, que seguramente se da más en los adultos, pero que perfectamente los más chicos lo pueden haber absorbido, incorporado. Que se genera quizás un desafío de explicarle que no tienen que tenerle miedo a los compañeritos, ¿no?, por ejemplo, pero también con el mismo balance de tampoco pueden estar tirados uno arriba del otro porque todavía hay que cuidar la distancia, que seguramente es imposible, pero que no hay que dejar de comentarlo, ¿no?, como vos mencionabas lo del lavado de manos. Sí, exacto. Todavía, digamos, está, voy para atrás, hay un protocolo sanitario que claramente hay que respetar, ¿no? Y cada institución va a hacer lo mejor posible para que la vuelta sea de la forma más cuidada, ¿no? Entonces ahí apelamos a papás y mamás que toman la decisión de enviarlos, porque sabemos que esta vuelta es opcional. Entonces, quienes toman la decisión de enviarlos, sea por deseo o por necesidad, de enviar a sus hijos o a sus hijas, eh, tomar esa decisión con conciencia y con responsabilidad y con compromiso y asumirla así. Entonces, si una mamá, por ejemplo, me voy a poner mi caso, yo tengo dos nenes en edad inicial. Si yo en realidad tomo la decisión de mandarlos al jardín, pero estoy con muchísimas dudas y esto me angustia y me genera mucha inseguridad, y yo se las transmito a ellos, porque cuando los mando les digo, por favor, ¿no? Estoy muy insistente con esto que a mí me genera inseguridad, y los dejo y observo y me quedo tensa y ellos perciben esa tensión, y después cuando los voy a buscar les pregunto si se lavaron las manos, si tocaron algo, si las maestras se tocaron el barbijo, cómo lo usaron. Todo eso, en realidad, seguramente mis hijos no vayan del todo confiados el día siguiente a la institución. Entonces, ahí en realidad, si la inseguridad, la incertidumbre la tengo yo como mamá, utilizar las vías que existen para hacer las preguntas a quien corresponde. Entonces, en ese caso, si a mí me genera incertidumbre cómo se van a manejar, por ejemplo, las maestras en el jardín, no sé, en cierto momento, hago esa pregunta a la maestra, a la dirección o a quien sea en la vía que tenga disponible, para después, cuando yo tenga que transmitirles esa confianza de la vuelta, pueda hacerlo de la mejor forma posible. Por supuesto que esto es nuevo y estamos probando en el andar, ¿no? También cómo nos vamos sintiendo, pero tratar de hacer el mejor esfuerzo desde los papás y las mamás de tomar esta decisión de la forma más consciente y responsable posible, y evacuar todas las preguntas que tengamos, porque las instituciones están en general abiertas a eso. Sabemos, yo trabajo también en instituciones educativas y también sabemos que esto va a suceder, que van a haber papás y mamás con preguntas, pero tenemos que generar alianzas, tenemos que ser un gran equipo entre todos y todas para que estos niños y niñas, que son los que salen de su casa, que es el lugar que hasta ahora le hemos dicho que era el lugar seguro, puedan empezar a habitar otros espacios de una forma saludable y que puedan encontrarse felices, contentos o con la emoción que sea que lleguen, pero con personas disponibles, y para que ellos puedan recibir o estar receptivos de esa disponibilidad, también tienen ellos mismos que estar disponibles a abrirse, ¿no? Entonces, si ellos van confiados, le van a poder decir a una maestra o a la directora, cualquier referente, tengo miedo, esto no me gusta, no sé, lo que fuera que les tenga que compartir. Pero sin dudas que hay un trabajo de todo el equipo de personas adultas que hacemos a los espacios que habitan nuestros hijos y nuestras hijas, en donde tenemos que generar sí, equipo y una buena comunicación, porque eso sin duda va a ser un diferencial en cómo vuelvan a los jardines, a los colegios, a donde sea que vayan a volver. Hablábamos más temprano de algunas regresiones, algunos retrocesos que pueden haber tenido algunos niños. ¿Esto pueden dejar, entre comillas, secuelas a largo plazo o ves que serían cosas que se corregirían rápidamente con la vuelta a clases? Perdón que se cortó la pregunta. Sí, que mencionábamos que algunos niños habían visto algunos retrocesos, algunas regresiones,
como por ejemplo la pérdida de control de esfínteres, es decir, el volver a hacerse pis encima, ¿no? Eh, ¿ves, ves que este tipo de retrocesos pueden tener secuelas, entre comillas, a largo plazo o que se corregirían rápidamente? Y ahí en realidad es el trabajo, ahora sí hablo como psicólogo institucional, también hay un trabajo que nos toca hacer, que es poder tener información de cómo llegan estos niños y estas niñas, cómo ha transitado la familia este tiempo en cuarentena, alejados de la institución, y con esa información también prever el acompañamiento específico a ciertas situaciones que se hayan dado diferentes a como venían siendo. Entonces ahí también sabemos que esta vuelta tiene mucho de trabajo de contención emocional, ¿no? Por supuesto que si estamos hablando de instituciones educativas, hay un contexto y hay un contrato que tiene que ver con un aprendizaje del orden más curricular, pero también sabemos, y está comprobado científicamente, que un cerebro estresado, angustiado, deprimido, no aprende. Entonces, tenemos que generar como esa contención, ese espacio también de encuentro, de escucha, de volver a generar el vínculo de confianza, para que el aprendizaje más a nivel cognitivo, y hago esta diferencia porque estoy hablando también de un aprendizaje a nivel emocional, ¿no? De habilidades emocionales, para después pasar al aprendizaje más del orden curricular o cognitivo, este, para que eso esté disponible. Entonces, ahí es muy difícil decirte, como en forma general, si un niño o una niña que estaba controlando Pinterest y en el correr de la cuarentena esto se revirtió, si tiene que ver, tendría que hacer la pregunta a la familia, qué otros aspectos se pudieron haber modificado o qué es lo que sucedió en esa familia y cómo lo están trabajando. Y desde el jardín o desde el colegio, acompañar de la mejor forma no solo a ese niño o a esa niña, sino a este sistema al cual pertenece, a la familia toda, para poder apoyarnos, como decía antes, ¿no? Apoyarnos entre todos y hacer red en este momento que es tan importante, ¿no? De poder acompañarnos todos y todas y no este, echarnos culpas ni acusar a otra persona, sino extender nuestra ayuda y nuestra colaboración y acompañamiento a quien sea que lo necesite. Y bueno, y si vuelven niños o niñas con situaciones como la que comentás, eh, es también responsabilidad acompañar y estar atentos y atentas a una buena comunicación con cada familia. Claro, no hay que perder de vista eso, ¿no? Que los niños vienen con un contexto que muchos pueden haber tenido punto de contacto, pero muchos otros no. Estamos dejando de lado acá hablando de, por ejemplo, de situaciones de niños con situaciones familiares saludables, ¿no? Estamos dejando por fuera la violencia intrafamiliar que seguramente ese sea un Exacto. desafío muy grande para muchos docentes que funcionaban con un rol un poco de control, ¿no? De muchos docentes son los que identifican esas situaciones a través de los niños y que durante estos meses estuvieron desconectados y puede que muchos se encuentren con el desafío de encontrarse, a ver cómo vienen estos niños, ¿no? Exacto, sin duda. No es lo mismo la forma en la que se vuelven en instituciones donde mantuvieron el contacto que las que no. En algunas instituciones a las que se mantuvo el contacto también se accedió a cierta información que de otra forma tal vez no se tenía. Entonces, yo creo que también es un gran desafío para toda la comunidad educativa, docentes, maestras, dirección, porque la verdad están haciendo un esfuerzo enorme. Ha sido un gran desafío y lo continuará siendo, eh, porque también muchas maestras, muchos docentes son mamás y papás. Claro. Entonces tienen como la doble complejidad, ¿no? De continuar con las clases y acompañar a sus hijos, a sus hijas en la situación que están transitando. Entonces, sin duda, por eso al principio decía, cada familia es particular y tiene sus propias características, porque sin duda es que no es lo mismo para un niño o una niña que sale de una casa en donde estaba vivenciando situaciones de violencia, cómo va a significar ese nuevo espacio, que aquellos que estaban, por ejemplo, con papá y mamá, eh,
teletrabajando de una manera flexible, entonces podían estar todo el día en las casas, jugando, destinando tiempo para estar juntos. No va a ser la misma la forma en la que vuelven. Por eso también es un poco difícil hablar de generalidades en esta situación, porque vuelvo a esto, ¿no? Como cada familia es bien particular, no tenemos precedentes de estas situaciones, ¿no? También sabemos que se está volviendo en otras partes del mundo, pero también en otras partes del mundo todo esto que pasó se vivió de una forma diferente, los protocolos no siempre son los mismos, entonces vamos a tener información de cómo va a ser esta vuelta cuando estemos volviendo. Eh, y sí, creo que va a ser un gran desafío para aquellas maestras que no tuvieron contacto con sus estudiantes, no solo las maestras, sino desde la institución no se pudo tener contacto, porque es establecer el vínculo de vuelta con niños y con niñas que posiblemente lleguen en una situación más vulnerable, ¿no? O con una no rutina al menos de este encuentro en un contexto educativo. Carolina Ramat, psicóloga, especialista en niños y su familia en las áreas clínica y también educacional, ¿no? También trabajabas en psicodrama, eso no me habría gustado poder charlarlo, pero lamentablemente nos quedamos sin espacio. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana en Perspectiva. Por favor, gracias a ustedes. 1170 AM, Radio Mundo. Todos tenemos ese amigo cero tuerca que pregunta: Che, gente, a ver, alguno que me oriente. Tengo entendido que el aceite hay que cambiarlo en el auto.